Bienvenidos un día más a su canal favorito, el rincón donde la pasión por las telenovelas otomanas arde como el fuego de mil soles y nunca, jamás, descansa. Hoy, damas y caballeros, se nos presenta un vídeo jugosísimo, un festín de salseo, un torbellino de drama y, por qué no decirlo, un oasis de esperanza en medio del desierto de la farándula. Prepárense porque hoy vamos a hablar de rupturas que duelen hasta el alma, de nuevos comienzos que iluminan el camino, de estrellas que brillan con una luz propia tan intensa que desafía la oscuridad y que, a pesar de los obstáculos que la vida les pone en el camino, siguen adelante con la frente en alto y el corazón palpitante. Seguro que muchos de ustedes han estado siguiendo la telenovela, y no me refiero precisamente a una serie de televisión que se emite en horario estelar, sino a la vida real, esa que se escribe con sudor, lágrimas y sonrisas, de dos de los actores turcos más queridos, idolatrados y aclamados por el público, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su relación, tan pública, tan expuesta a los flashes de las cámaras, tan comentada en redes sociales y, por supuesto, tan adorada por legiones de fans alrededor del mundo, llegó a su fin hace ya un tiempo, dejando una estela de melancolía y un vacío en el corazón de aquellos que creían en el amor de cuento de hadas. Desde entonces los rumores no han cesado, las especulaciones se han multiplicado y las preguntas se agolpan en nuestras mentes: ¿qué ha sido de ellos? ¿Han logrado sanar las heridas del pasado? ¿Han encontrado el amor de nuevo? ¿Qué proyectos tienen en el horizonte? ¿Qué nuevas aventuras les esperan a la vuelta de la esquina? Pues bien, hoy nos vamos a centrar en ella, en Hande Erçel, la reina de corazones, la actriz que ha conquistado al público con su talento, su belleza y su carisma arrollador. Porque parece que tras la tormenta, tras la noche oscura del desamor, la calma ha llegado, o al menos, eso es lo que todos deseamos con fervor. Los rumores de un nuevo amor en el horizonte, un romance secreto que florece en la intimidad, son cada vez más fuertes, alimentados por miradas cómplices, gestos sutiles y coincidencias sospechosas. Y lo que es aún más emocionante, lo que nos hace saltar de alegría y nos llena de esperanza: Hollywood, la meca del cine, la ciudad de los sueños, la está llamando a su puerta. La industria del entretenimiento estadounidense ha puesto sus ojos en Hande, reconociendo su potencial, su talento innato y su capacidad para cautivar a la audiencia global. Hande Erçel tiene el mundo a sus pies. Vamos a analizar esta situación con lupa, a repasar algunos detalles clave, a desentrañar los misterios que rodean su vida personal y profesional y, por supuesto, a recomendarles algunas series turcas que, al igual que la vida de Hande, nos hablan de superación, de amor incondicional, de pérdida dolorosa y de la búsqueda constante de la felicidad, ese esquivo tesoro que todos anhelamos encontrar. Pero antes de empezar a desgranar esta jugosa noticia, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, ni un solo chisme jugoso, ni una sola actualización sobre sus estrellas turcas favoritas, y dejar un comentario al final para contarnos qué opinan de todo este drama, cuáles son sus predicciones para el futuro de Hande y Kerem y qué series turcas les han robado el corazón. Vamos allá, que el espectáculo está a punto de comenzar. Vamos a empezar hablando un poquito de Senkalkam, la serie que catapultó a la fama mundial a Hande Erçel y a Kerem Bürsin, la producción que los unió en la pantalla y los convirtió en la pareja más admirada del momento. Esta comedia romántica que mezcla elementos de cuento de hadas moderno con toques de drama, intriga y suspenso, es una de las series turcas más exitosas de los últimos años, un fenómeno global que ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, una mujer independiente y luchadora que se niega a renunciar a sus aspiraciones, que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador, un hombre de negocios implacable que solo piensa en el trabajo. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, una farsa para lograr un objetivo común, pronto se convierte en una atracción irresistible, en un juego de seducción peligroso y finalmente, en un amor verdadero, un sentimiento puro y sincero que cambiará sus vidas para siempre. El género, como ya les dije, es comedia romántica, pero no se dejen engañar por la etiqueta, no se confíen por la apariencia ligera y divertida. La serie tiene momentos muy divertidos, sí, escenas llenas de humor y situaciones cómicas que nos sacan una sonrisa, pero también aborda temas importantes, profundos y trascendentales, como la ambición desmedida, la superación personal, la importancia de la familia, los lazos de sangre que nos unen, la lucha por los sueños, la búsqueda de la identidad y el poder del amor para transformar nuestras vidas. Además, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era palpable, evidente e innegable, lo que sin duda contribuyó al éxito arrollador de la serie,
creando una conexión mágica entre los personajes y traspasando la pantalla para llegar al corazón de los espectadores. ¿Por qué es relevante para el tema de nuestro vídeo? Pues porque precisamente fue en el rodaje de Senkalkapm donde surgió el amor entre Ande y Kerem, donde nació esa chispa que encendió la llama de la pasión y los unió en un romance de ensueño. Su relación, que al principio fue un secreto a voces, un rumor que circulaba entre los pasillos de la producción, pronto se hizo pública y se convirtió en un auténtico fenómeno mediático. Una noticia que recorrió el mundo y generó una ola de entusiasmo entre los fans. Los fans de la serie estaban encantados de ver que el amor traspasaba la pantalla y se convertía en realidad, que sus personajes favoritos se amaban en la vida real, que el cuento de hadas se hacía realidad. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida real, la historia no tuvo un final feliz, el cuento de hadas se desvaneció y la relación terminó, dejando a muchos fans con el corazón roto, preguntándose qué había salido mal y lamentando la pérdida de una pareja que parecía destinada a estar junta para siempre. Un dato interesante sobre esta serie es que se rodó en Estambul, en localizaciones reales que permitieron mostrar la belleza de la ciudad, su encanto histórico, su vibrante cultura y su gente amable y acogedora, a una audiencia global, a millones de espectadores que se enamoraron de Turquía a través de la pantalla. Además, la banda sonora es preciosa, emotiva y conmovedora, con canciones que te tocan el alma y te hacen suspirar, que contribuye a crear una atmósfera mágica y romántica, transportándonos a un mundo de fantasía donde el amor todo lo puede. Ahora, vamos a hablar de otra serie en la que Hande Erçel demostró su talento actoral, su versatilidad y su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos y desafiantes, Güneş Inkler. Esta serie, que es un poco más antigua, pertenece al género del drama juvenil y cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas gemelas en Esmirna, una ciudad costera de Turquía. Un día, conoce a Haluk, un empresario rico y poderoso que se enamora de ella y le propone matrimonio, ofreciéndole una vida de lujo y comodidades. Güneş acepta, ilusionada con la posibilidad de empezar de nuevo y darle una mejor vida a sus hijas, pero pronto descubre que Haluk esconde oscuros secretos, un pasado turbio y una personalidad manipuladora que pondrán en peligro la vida de su familia. En esta serie, Hande interpreta a Selin Yılmaz, una de las hijas gemelas de Güneş. Selin es una joven rebelde, impulsiva y apasionada, una chica con carácter fuerte y una actitud desafiante, que tiene una relación muy complicada con su madre y con sus hermanas, marcada por la incomprensión y los conflictos. Es un personaje complejo y lleno de matices, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por superar los traumas del pasado, y Hande hace un trabajo excelente al interpretarlo, mostrando su capacidad para transmitir emociones intensas y para conectar con el público. Güneş Inkler es relevante para el tema de nuestro vídeo porque nos muestra a Hande Erçel en una etapa temprana de su carrera, demostrando que es una actriz versátil, con talento para interpretar diferentes tipos de personajes, desde la joven romántica y soñadora hasta la chica rebelde y atormentada. Además, la serie aborda temas importantes como la familia disfuncional, la amistad incondicional, el amor prohibido y la superación de los traumas del pasado. Temas que resuenan en el corazón de los espectadores y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Un dato interesante sobre esta serie es que fue una de las primeras producciones turcas en abordar el tema del abuso infantil, aunque de una manera bastante sutil y delicada, mostrando las consecuencias devastadoras de este tipo de traumas en la vida de las víctimas. También es destacable la banda sonora, que incluye canciones de artistas turcos muy populares, temas que se convirtieron en éxitos de ventas y que marcaron una época. Pero basta ya de dramas del pasado, de nostalgias y recuerdos agridulces. Vamos a centrarnos en el presente y en el futuro de Hande Erçel, en las nuevas oportunidades que se le presentan y en los desafíos que está dispuesta a enfrentar. Como les decía al principio del vídeo, los rumores de un nuevo amor en el horizonte son cada vez más fuertes, alimentados por fuentes cercanas a la actriz y por publicaciones en redes sociales. Algunos medios turcos aseguran que Hande está saliendo con un empresario muy conocido, un hombre influyente y poderoso que ha sabido conquistar su corazón, aunque de momento no hay confirmación oficial ni declaraciones públicas al respecto. Lo que sí es cierto, lo que se puede ver a simple vista, es que Hande está radiante y feliz, que su sonrisa brilla con una luz especial y que su mirada refleja una serenidad y una paz interior que hacía tiempo que no veíamos. Y eso al final es lo que importa, que Hande sea feliz y que encuentre el amor verdadero, ya sea en brazos de un empresario, de un actor o de un desconocido. Y ahora viene lo más emocionante, la noticia que nos hace vibrar de emoción y nos llena de orgullo: Hollywood está llamando a su puerta.
Según fuentes cercanas a la actriz, Ande ha recibido varias ofertas para trabajar en proyectos cinematográficos en Estados Unidos, propuestas tentadoras que podrían cambiar su vida para siempre. Todavía no se sabe nada concreto ni detalles sobre los proyectos ni sobre los personajes que podría interpretar, pero parece que la actriz está muy ilusionada con la posibilidad de dar el salto a la industria hollywoodiense, de probar suerte en el mercado internacional y de demostrar su talento a un público más amplio. Esto sería un gran paso en su carrera, un salto cuántico que le permitiría alcanzar una audiencia global aún mayor, trabajar con algunos de los mejores profesionales del mundo, aprender de los maestros del cine y consolidarse como una estrella internacional. Además, sería una oportunidad para demostrar su talento en diferentes géneros y formatos, para explorar nuevos registros interpretativos y para sorprender al público con su versatilidad. Imagínense a Ande Ercel protagonizando una película de acción, una comedia romántica, un drama histórico o un thriller psicológico. Las posibilidades son infinitas, el cielo es el límite. Ahora, para seguir explorando el talento de Ande y la temática de superación, les quiero recomendar Azize. Esta serie, aunque no tuvo tanto éxito como las anteriores, es muy interesante porque nos muestra a Ande en un papel completamente diferente, alejándose de los personajes dulces y románticos y adentrándose en un rol más oscuro y vengativo. En Azize Ande interpreta a Melek Aydin, una joven enfermera que busca venganza contra la familia Alpan, a la que considera responsable de la muerte de su familia. Para lograr su objetivo, Melek cambia su identidad y se convierte en Azize, una mujer fuerte, decidida y despiadada que no se detendrá ante nada para hacer justicia. El género de esta serie es drama y acción, y la trama está llena de giros inesperados, traiciones, secretos ocultos y momentos de tensión que te mantienen al borde del asiento. Ande Ercel hace un trabajo excelente al interpretar a Azize, mostrando su capacidad para transmitir emociones complejas, como el dolor, la rabia, la frustración y la sed de venganza, y para encarnar a personajes fuertes y determinados, que luchan contra la adversidad y se niegan a ser víctimas de las circunstancias. Azize es relevante para el tema de nuestro vídeo porque nos muestra a Ande Ercel superando las expectativas, asumiendo riesgos y demostrando que es una actriz capaz de asumir retos cada vez mayores, de crecer como profesional y de sorprender al público con su talento. Además, la serie aborda temas como la venganza, la justicia, el amor y el perdón, temas que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre la importancia de la ética y la moral en nuestras vidas. Un dato interesante sobre esta serie es que se rodó en Mardin, una ciudad del sureste de Turquía que tiene una arquitectura muy particular, con casas de piedra y calles estrechas, y una rica historia, con influencias de diferentes culturas y religiones. Las localizaciones son espectaculares, creando una atmósfera misteriosa y fascinante que te transporta a otro mundo. Y para terminar, quiero recomendarles una serie que, aunque no está protagonizada por Ande Ercel, sí tiene un mensaje muy potente sobre la superación, la inclusión y la búsqueda de la felicidad, Muzize Doctor. Esta serie, que es un remake de la serie coreana Good Doctor, cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico autista que tiene síndrome de Savant, lo que le permite tener habilidades extraordinarias en el campo de la medicina, como una memoria prodigiosa y una capacidad de diagnóstico asombrosa. A pesar de sus dificultades para relacionarse con los demás, de sus problemas de comunicación y de su falta de habilidades sociales, Ali logra superar todos los obstáculos que se le presentan en el camino, gracias a su inteligencia, su perseverancia y el apoyo de sus amigos y colegas, y se convierte en un médico respetado y admirado, un ejemplo de superación y de inspiración para todos nosotros. Muzize Doctor es una serie muy emotiva y conmovedora que nos enseña la importancia de la inclusión, la empatía, la tolerancia y la aceptación de las diferencias, mostrándonos que todos somos valiosos y que todos tenemos algo que aportar al mundo. Además, nos muestra que todos tenemos talentos y habilidades únicas que podemos utilizar para hacer del mundo un lugar mejor, para ayudar a los demás y para construir un futuro más justo y solidario. El género de esta serie es drama médico, pero también tiene elementos de comedia y romance, creando una combinación equilibrada que la hace muy entretenida y adictiva. La trama es muy adictiva y los personajes son muy entrañables, con los que te encariñas desde el primer momento y a los que acompañas en su camino de crecimiento personal. Esta serie es relevante para el tema de nuestro vídeo porque nos muestra un ejemplo de superación extremo, la historia de un joven que, a pesar de sus limitaciones, logra alcanzar sus sueños y convertirse en un ejemplo para los demás. El personaje de Ali Befa, a pesar de todas las dificultades que enfrenta, nunca se rinde y siempre lucha por alcanzar sus sueños, demostrando que con esfuerzo, perseverancia y el apoyo de los demás, todo es posible.
Su historia es un ejemplo de inspiración para todos nosotros, un recordatorio de que no debemos rendirnos ante la adversidad y que debemos seguir luchando por nuestros sueños, sin importar lo difíciles que parezcan. Un dato interesante sobre esta serie es que ha sido muy bien recibida por la comunidad autista, que la considera una representación realista y respetuosa del autismo, mostrando las dificultades y los desafíos que enfrentan las personas con autismo, pero también sus fortalezas y sus habilidades únicas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo, drama y esperanza, un recorrido por la vida de Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y aclamadas del momento. Hemos hablado de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de los rumores de un nuevo amor en el horizonte, de la posible llegada de Hande a Hollywood, y de algunas series turcas que nos hablan de superación, de amor y de la búsqueda constante de la felicidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, que se hayan entretenido con los chismes y que hayan reflexionado sobre los mensajes que hemos compartido. No se olviden de dejar un comentario para contarnos qué opinan de todo este drama, cuál de las series que les recomendé es su favorita y qué predicciones tienen para el futuro de Hande Erçel. ¿Creen que Hande Erçel triunfará en Hollywood? ¿La veremos pronto protagonizando una película? ¿Con quién creen que está saliendo Hande? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida está llena de altibajos, de momentos buenos y de momentos malos, pero lo importante es no rendirse nunca, mantener una actitud positiva y seguir luchando por nuestros sueños. Al igual que Hande Erçel, todos tenemos la capacidad de superar los obstáculos y de reinventarnos una y otra vez, de aprender de nuestros errores y de seguir adelante con la frente en alto. Ahora sí, me despido. No se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.